¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del lugar y la hora en el que nos estés viendo o descargando. Esto es En Medio War Room, ya tercera temporada. Logramos reactivar este podcast después de alguna situación de por trabajo. Bueno, no habíamos podido reactivar y hoy nos dimos a la tarea de todo el equipo de En Medio Marketing, pues de reactivar. Soy Adolfo R. Silva en todas mis redes sociales y hoy tenemos un tema para reactivar que a mí en lo personal me gusta mucho y que sé que si hay algún político interesado en la política también le va a interesar. El tema de hoy es muy interesante. 5 claves para la imagen en redes sociales de un político. 5 claves para la imagen en redes sociales de un político. Comenzamos. En Medio War Room Podcast. Hoy en día las redes sociales para cualquier político, y yo te diría que para cualquier personaje público, pero en particular dentro de la política, es la nueva plaza pública. Es decir, que es el nuevo lugar en donde se discuten los temas más importantes de política en cualquier país del mundo. Hoy son esenciales esta parte de la comunicación política que denominamos aire. Mucho se sigue discutiendo qué es más efectivo, si el aire o la tierra. La realidad, yo te podría decir en mi apreciación, que es fundamental el ejercicio del aire y la concreción en tierra. Es decir, siguen siendo ambos muy importantes, pero hoy en día el aire, lo que denominamos aire, que hoy está basado o concentrado casi en su totalidad por el caso de redes sociales, aunque bueno, no se han ido los medios tradicionales. Hoy el aire ha ganado mucho más terreno incluso sobre la tierra. La tierra sigue siendo igualmente fundamental. La movilización, el contacto día a día, el toca-toca. Pero bueno, hoy vamos a hablar de estas 5 claves para la imagen pública de un político en redes sociales. Yo tengo un dicho y te lo comento para iniciar. Para mí, en mi juicio y en mi consultoría, no hay peor error al momento de crear la imagen pública de un político que construir un personaje que no existe. Es decir, esto es inmediatamente palpable en redes sociales. No cometas este error. Hoy en día vemos campañas políticas, algunas muy buenas, otras con algunos complicaciones, pero yo te podría decir, se ha especulado, y me voy a meter un poquito a la arena política, se ha especulado mucho hoy en día en el tema de las corcholatas, para referirnos a algo, sobre el manejo de TikTok de Marcelo Ebrard. Algunos dicen que pues no les gusta ver a Marcelo en un tema hasta cierto punto cómico. A mí me parece que el propósito de este manejo del TikTok de Marcelo Ebrard pues no tiene otra cosa más que conectar y hacerlo ver como un ser humano normal, porque el Marcelo Ebrard posicionado es un Marcelo Ebrard político y hoy lo están humanizando por medio de TikTok. ¿Está mal? Francamente no lo creo, porque conecta con otros públicos de los cuales sería pues realmente muy difícil que conectara la imagen política de Marcelo Ebrard. Y bueno, y estamos hablando de política, y en este tema de política, pues la realidad es que es sumamente importante conectar con nuevos públicos. Así es que vámonos pues a la primera clave en específico para el manejo de redes sociales de cualquier político. Número 1, diagnosticar tus fortalezas, tus oportunidades, tus debilidades y tus amenazas. Es decir, hacer un diagnóstico realmente general de todo esto que te hace fuerte. Es decir, si tú comunicas muy bien, bueno, las redes sociales serán esenciales. Si tú tienes problemas para comunicar, tu equipo de producción deberá de apoyarte
sobre todo en el inicio del tema de las redes sociales. Si tú tienes debilidad para comunicar, bueno, pues tal vez los en vivos no serán la materia más importante de tus redes sociales. Hoy el presidente Andrés Manuel pues, ha roto todos los récords de los políticos haciendo streaming, y esto también ha abierto otra jetatura en el tema del manejo del posicionamiento y la comunicación política. Entonces tienes que diagnosticar cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades y, ojo, cuáles son tus oportunidades. El peor error que puedes cometer en este diagnóstico es arrancar, y yo te diría a ti político que estás visualizando el 24 para arrancar una campaña, que no cometas el error de activar o reactivar tus redes sociales al momento de ir a pedir el voto. Hoy las redes sociales, te digo, son la nueva arena pública, y los ciudadanos te cobrarán caro el que vayas y les hables solamente cuando requieres un voto de ellos. Las redes sociales tienen que estar activas, frescas y constantes. Cuando decimos que tienes que analizar tus amenazas, ¿a qué nos referimos? Bueno, también en este sentido, ¿a qué situaciones de crisis pueden llegar dentro de una red social? Si eres un político activo y tienes un cargo público, hay que hacer una lista de posibles crisis. Nunca sabes, realmente te lo digo con lujo de detalle, en dónde va a brotar un tema de crisis. Sin embargo, debes de tener varios temas pues dentro de la palestra para poderlas ejecutar tú como político y tu equipo de trabajo. Insisto, si eres un político en activo, eres tal vez un alcalde o eres un diputado federal, ¿en dónde puede brotar un tema de crisis y tener un código de acción? Y también en el momento en que detectes algo que pudiera generarse como crisis, pues también tratar de actuar con cierta anticipación si es posible. Bien, segunda clave para el manejo de redes sociales de un político y fundamental. Define el segmento del electorado al que quieres llegar. Un tema trillado que hoy en día, te lo voy a decir, se ha vuelto cada vez más complejo en tema político. ¿Por qué? Porque los intereses políticos en redes sociales se han convertido hoy en día en un dolor de muelas para cualquier estratega de marketing digital. Son cada vez más complicados de encontrar en México, son cada vez más difíciles de precisar en temas de campañas. Sin embargo, tu contenido, ojo, tu definición y tu contenido irá por medio de los algoritmos y también por medio de las campañas, encontrando los intereses oportunos para que se vaya encadenando personas. En una elección es muy importante, lo he dicho muchas de las veces, hacer campaña de acuerdo a la posición en la que te encuentres. Y si tú vas a ir a una elección en el 24, hoy en día tendrías que estar moviéndote también en proporción de la posición en la que te encuentres, ya sea para, en el tema de México, para un proceso interno, cuál posición estoy y hacia dónde debo de dirigir mis mensajes. ¿Para qué? Para ganar electores. Quiero recalcar este tema de definición de segmento en que muchas de las veces, y este es un mal muy complejo en la política, se busca jalar a los jóvenes. Hoy en día no hay políticos. Bueno, yo creo que sacaríamos del espectro tal vez al Bronco, aquel exgobernador que fue un boom en redes sociales, pero es muy difícil que un político no joven conecte con jóvenes. Entonces, no te desgañites y acuérdate, no podemos hacer a un político algo que realmente no es. El tema de los jóvenes, puedes buscar plataformas
en este caso como TikTok, como lo está haciendo Marcelo Ebrard, pero de forma creativa y real, alguien que registre tu día a día, tus fallas, tus errores, tus momentos graciosos o situaciones de contenido de valor. Ejemplo, el exministro de la Corte, Arturo Saldívar, manejando muy bien sus redes sociales con contenido de valor sin de pronto caer en lo ridículo. Claro, de pronto habrá algunos mensajes que podrán fallar, pero esta es una buena fórmula de pronto para tratar de conectar con audiencias más jóvenes. Claro, habrá quien me diga Samuel García, gobernador de Nuevo León, que claro que conectó con los jóvenes, por supuesto. Ahora, es uno de los políticos y creo que el gobernador más joven en la historia de México. Entonces, claro que conecta con los jóvenes porque es joven. Y bueno, en este caso hay una circunstancia muy particular. Su esposa lo ayudó a multiplicar a la N potencia su conexión con los jóvenes. Mariana Rodríguez fue una pieza clave para el resultado final de esa elección y hay que acordarnos, hubo un momento y una circunstancia que ellos aprovecharon de maravilla, una coyuntura en esa elección en donde se cayó la candidata de Morena por el escándalo de aquella secta en donde estuvo vinculada. El principal error fue decir que no cuando públicamente se exhibió que perteneció o asistió como muchas o muchos a alguna reunión de este líder de esta secta. Y esta coyuntura la aprovecharon pues Samuel y también su esposa muy bien para treparse realmente en una de las circunstancias políticas muy interesantes en cómo creció un político de la tercera posición a llevarse la elección. Es decir, si tú no eres un político joven, se complicará la conexión con los jóvenes. Trata de encontrar fórmulas como las que ya platicamos, como lo que está ejecutando Marcelo Ebrard, como lo que está ejecutando Arturo Saldívar. Así pues, definición de segmento, públicos, y vamos a una tercera circunstancia muy importante, definición de plataformas. A ver, claro que un político tiene que estar en todas las plataformas, pero ¿cuál es la plataforma en la que el político hoy debería de ser muy importante? Si eres un político, digamos, de la vieja guardia, un político ya de edad, es importante que tal vez entres en un curso de operación de redes sociales para que tengas la posibilidad de interactuar en alguna de ellas con mucho cuidado, no solamente tu equipo de respaldo. Si tú eres un político joven, en los momentos y la red en la que tú vas a operar y en la que va a operar también tu equipo. Pero sobre todo lo que es muy importante es la plataforma en que el político principalmente va a ir rigiendo este mensaje. Se dice en política, ojo, no me lo tomen a mal los que no son políticos, pero si en campaña tú repites más de 3 cosas, no estás diciendo nada. Es decir, si das más de 3 mensajes, la gente no lo va a posicionar. En una campaña, ojo, en una campaña, lo que es súper importante es posicionar tu eslogan, posicionar tu fórmula de hablar y posicionar tu posición o postura política en torno al momento. Muchas de las veces queremos hablar de propuesta, que las tienes que tener, pero las propuestas políticas pues realmente no se podrán posicionar en los 2 meses o mes y medio de una campaña. Bueno, esto es materia de otra circunstancia, pero los canales en donde principalmente vas a cosechar electores, en los cuales vas a estar en vivo, en los cuales vas a interactuar, esto es importante, saberlo, atacarlo y ejecutarlo. ¿Cuáles son los canales y las plataformas en donde el político va a manejarse como primeras plataformas y cuáles van a ser las plataformas digitales secundarias? Cuarto punto muy importante, crea contenido de valor, contenido relevante. ¿A qué nos referimos? Tienes que analizar, dijimos en el tema del diagnóstico en un inicio como primer punto. En el contenido de valor, fundamental el analizar
qué contenido realmente puede funcionarle al elector en potencia, que es tu audiencia cautiva. Vuelvo al punto. Si eres un político en activo, si eres un político, diputado, cualquier posición que tengas, tendrás circunstancias en las que puedes apoyar a los ciudadanos en los que vas a ver un potencial elector. Tienes que sacar todos estos temas y ponerlos en acción, obviamente a través de imágenes, obviamente a través de video, y tienes que soltar la posibilidad de hacer materiales en vivo, fundamental, pero sí entendiendo que el contenido tiene que ser de valor, que ya no basta con un discurso frío, que no basta con un discurso sin fondo o con fondo, que lo que basta o lo que es importante en redes sociales es que las redes sociales son un ejercicio de ida y vuelta, es un ping pong, es un feedback, la gente quiere escucharte y quiere interactuar, y este contenido de valor debe de ser basado en esto, en qué puedes ayudar a tu posible elector. Tal vez no pueda yo ayudar, voy a ponerme en el papel de un político, tal vez un diputado federal no puede pavimentar, por ejemplo, la calle de alguien de su distrito, pero sí puede interactuar, relacionar o decir que puede hacerlo o canalizar el mensaje. Estos son temas y contenidos de valor que tú tienes que analizar. Hay otras circunstancias, el timing del día a día, las efemérides, cómo las vas a ejecutar, porque hay de formas a formas. Hay quien dice hoy es día de la bandera y hay quien dice hoy nuestro lábaro patrio que desde 1800 no sé qué, y cuenta una historia en el que se relaciona algo personal. ¿Tú cuál crees que va a tener más enganche? Pues seguramente la historia. Entonces hay que entender que el contenido de valor tiene que comunicar en esencia y que tiene que buscar una conversión de enganche y de mensajes. Muy importante, vuelvo a repetir, el ejercicio periódico y estructurado de hacer una estrategia. ¿Te puedes equivocar sin estrategia? No, te vas a equivocar sin estrategia. ¿Te puedes equivocar con estrategia? Sí, te puedes equivocar con estrategia, pero el resultado con una estrategia será recoger y analizar precisamente resultados y la posibilidad de tener un reporte en tiempo y forma. Así pues, contenido de valor que cree un feedback. Quinto y último punto. Asesórate con verdaderos especialistas. Como todo en la vida, en el tema también de marketing político, hay personas que tal vez nunca han salido del tema político y hoy les cuesta trabajo entender el tema digital. Hoy en día un político es también un producto y se tiene que manejar como tal. ¿A qué me refiero? Un político tiene un target, tiene un segmento, un político se le tiene que generar inbound marketing, muchísimas cosas que de pronto en la política anterior no se manejaban. Asesórate realmente con un experto para que el resultado sea proactivo y sobre todo a este experto pídele mediciones. Tienes que arrancar con una medición digital. ¿Cuál es tu posición digital? ¿Cuál es tu ranking? Obviamente en proporción a tu competencia directa para lo que vayas a buscar, pero tienes que medirte digitalmente. Estas mediciones son mucho más baratas que una medición de encuestas, pero no es lo mismo, pero es fundamental saber cuál es la meta a crecer, cuál va a ser la meta a seguir. Sin medición, imposible cambiar la posición. Estos son los 5 puntos o consejos de marketing político que te vamos a dar el día de hoy en este podcast.
en su tercera temporada. Estas son las fórmulas de los 5 puntos para redes sociales de un político. Si quieres consultoría, me puedes localizar en todas mis redes sociales, Adolfo R. Silva, y hemos tenido la fortuna de 5 premios Rey Latino en el manejo de campañas políticas. Vamos pues cerrando este podcast, no sin antes agradecer a todo el equipo del Medio Marketing que hizo posible esta tercera temporada de esta emisión. En la dirección de este podcast a Emanuel Mares, y por ahí en la producción, en el apoyo de producción a Ariel Rodríguez, y también en el apoyo de cámara a Cristian González, todos ellos apoyando a un servidor para la realización de este podcast. Cierro pues esta emisión, te recuerdo todas mis redes sociales, Adolfo R. Silva, con una frase. Recuerda que el peor error del marketing político es construir un personaje que no existe. Que pases el mejor de los días.